Muy buenas noches. Hoy, julio 25 del 2021, estamos en un programa más, en su programa, Hablando con Simón. En esta ocasión nos vamos al país del cual más hemos hablado en este programa, Hablando con Simón, que tratamos política latinoamericana, de nuestros países latinos, de nuestros países hermanos, con una visión desde el norte de Norteamérica. Hoy aquí de visita en Ecuador. Y por qué no hablar de la ciudad, una de las ciudades más lindas del Ecuador, más preciosas, de su capital, Quito, luz de América. Hablar interesantes temas. ¿Qué le depara a esta ciudad de la cual ha vivido estos últimos años de muchísimas dificultades? Acaba de ser ya finalmente, luego de una ardua batalla, removido el exalcalde Jorge Yunda. Y una de las artífices de esta batalla, de esta lucha, es una gran amiga, abogada, Jessica Jaramillo Yaguachi, para quien va a ser quien nos va a contar acerca de este proceso y qué nos va a deparar el futuro para Quito. Así que gracias por sintonizarnos. Quédese ahí estos 45 minutos, espero que no sea más de una hora. Vamos a tener una conversación interesante con Jessica Jaramillo, a quien me honro de conocerla en su actividad política, en su actividad de lucha social, una gran amiga. Así que ya la tenemos aquí en el aire. Jessica, gracias, muchísimas gracias por darme tu tiempo bienvenida a tu programa Hablando con Simón. Así que te escucha no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo y muy en especial para los compatriotas ecuatorianos residentes en Norteamérica. Jessica, bienvenida a tu programa. Buenas noches, Simón. Muchas gracias por la invitación en esta noche de domingo, un domingo un poquito frío acá en Quito, pero finalmente domingo que te digo, en mi caso, después de varios días he estado un poquito desconectada porque necesitaba descansar un poco, pero realmente contenta porque finalmente lo que hemos hecho es un proceso que se concibió desde la participación ciudadana. Así lo hicimos. Yo personalmente vengo trabajando en temas de participación ciudadana más de 10 años. Quienes me conocen saben perfectamente de mi trayectoria, así que no tengo que contar mucho. Así es, ¿no? Ya te hemos visto en los medios estos días, estos últimos meses, has estado constantemente, yo creo que en la boca de todos los quiteños y también de los ecuatorianos que están pendientes, han estado pendientes de lo que iba a ser el desenlace. Parecía esto de novela que se daba, que no se daba. Jessica, esto sienta un precedente. No se había suscitado una remoción de autoridades en los últimos años en el Ecuador. Se veía común en países como Perú, República Dominicana, pero en Ecuador no. No solamente por ser de la capital del Ecuador, sino siente un precedente para las demás provincias, autoridades, alcaldes, prefectos que no están cumpliendo, que de hecho se ha intentado, pero no se ha logrado, pero realmente tú con el grupo de participación ciudadana, creo que es un grupo cívico, se han encargado de liderar. ¿Cómo se dio? Se parecía esto imposible, pero lo lograron. Felicitaciones, pues. ¿Cómo fue este proceso? Resúmenos, estimada Jessica. Bueno, realmente para quienes un poquito nos conocen, saben que yo vengo trabajando estos temas no hoy, sino toda la vida, que tengo un proceso de formación que es un proceso desde que tengo 15 años realmente. O sea, en la vida no se improvisa y los liderazgos tampoco se improvisan, y creo que eso es importante dejarlo claro, porque este proceso empezó en mi oficina. Este proceso empezó con un grupo de amigos que ya habíamos anteriormente participado en el proceso del Colegio de Abogados de Pichincha, y que teníamos un grupo muy pequeño, realmente no muy grande, de abogados. Dijimos, bueno, entremos en este proceso. Yo tenía un problema para firmar la demanda porque no queríamos que al yo firmar la demanda esto pueda convertirse en un asunto como personal con Jorge Yunda, porque yo fui funcionaria de él en la dirección de mercados. Y eso tampoco tengo por qué negarlo, porque mi colaboración, gracias, mi amor, mi colaboración con Jorge Yunda
fue no directamente con él, sino por un favor que me pidió una persona con quien yo conocía y cuyo familiar estaba dentro de este espacio, que era un espacio muy político, muy polémico y necesitaban un perfil como el mío para ayudar en ese proceso. Entonces, finalmente, este proceso de profesionales recoge un trabajo previo que habíamos venido haciendo desde mi fundación, que es la Fundación contra la Violencia. Nosotros hemos trabajado varios temas de participación ciudadana y convivencia democrática con el apoyo del Instituto Republicano Internacional, que es afín a la Embajada Americana. Precisamente habíamos logrado nosotros tener, por ejemplo, habríamos logrado tener varias mesas de trabajo en el 2020, 2019, en el 2018, pero principalmente en el 2020 presentamos un proyecto que se denominó Más democracia en tiempos de emergencia, porque era necesario aterrizar un poquito en gobiernos locales a fin de establecer cuáles más o menos eran los lineamientos que desde los gobiernos locales se podrían seguir en la pandemia. En este sentido, logramos conformar esta veeduría que hizo veeduría en Cuenca, que nos fue súper bien, creo que fue una de las mejores experiencias, en Puyo y también lo hicimos en Manta. Y lo hicimos en Quito. En Quito conformamos un equipo multidisciplinario de técnicos de primer nivel, que estos técnicos estaban revisando los temas de urbanismo, los temas de política pública, y ahí tuvimos acceso a muchos información, nos reunimos con secretarías, con secretarios, con concejales, escuchamos perfectamente a cada uno de ellos y lo más importante, fuimos recibidos en la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo Metropolitano de Quito. A Es ver, así, ajá. permíteme, Jessica, me nombrabas que también habías trabajado en Cuenca y otras ciudades. Ajá. Te digo esto, ¿por qué? Porque realmente hay muchas ciudades, cantones en el Ecuador que sí también tienen perspectivas de buscar remoción de ciertas autoridades que no están cumpliendo. Y lo cual se les hacía difícil, ¿no? Esto es posible en un grupo de personas, de ciudadanos, como un grupo de abogados que ustedes se han reunido, pero me nombraste y me comentaste también, sí, que sí tenían un apoyo de un instituto internacional. ¿Es posible este apoyo de esta organización internacional los sirvió? ¿Cómo pueden hacer aquellas personas en las demás cantones, ciudades que quieran llegar y si se puede dar o no esta remoción de autoridades que no están cumpliendo con sus funciones? Bueno, a ver, este proceso nosotros lo hicimos como un proceso de veeduría ciudadana en cuanto a participación ciudadana. No se armó ahí como tal o no. Cuando armamos este proceso, nuestra intención no era entrar a votar a alcaldes. Nunca fue esa la intención. Pero es tan interesante el tema porque esta veeduría que logramos armar, logramos tener muchísima información sobre especialmente el municipio de Quito, porque viviendo en Quito le dimos como más corazón a este proceso. Entonces, armamos un grupo top de incluso profesionales. Hablamos con la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, que fueron los que hicieron también, el presidente de la sociedad se comprometió e hizo toda la parte de investigación. Y adicional a eso, cuando ya presentamos el informe de la veeduría, el informe tuvo una conclusión muy importante que decía: Quito es una ciudad sin políticas públicas. Entonces, lo primero que de alguna manera le estamos pidiendo actualmente al alcalde actual es que volvamos a ser como ciudad, Quito, pionera en el desarrollo local y pionera en políticas públicas. Frente a eso, es indispensable que yo comente y lo mencione así, y es que cuando decidimos iniciar el proceso de remoción teníamos un cúmulo de papeles y una serie de elementos que podíamos anexar a la demanda. Posteriormente, nos dimos cuenta que no era muy adecuado que yo firme la demanda porque no queríamos complicar el tema con mi dirección de mercados, ¿no? Con que yo había sido funcionaria de esa administración. Entonces era como lo más lógico que podíamos hacer era pedir que alguien más, que otra compañera o compañero firme la demanda. De hecho, le pedimos al doctor Freddy Mayorga que firme, que me ha de estar escuchando,
y Freddy no alcanzó a firmar la demanda el día que necesitábamos presentarlo y solamente presentó con la firma de una ciudadana, porque eso es lo que dice y el requisito que solicita el COTAD, la firma de una ciudadana. Entonces ahí Carolina Moreno dijo, yo firmo, no hay ningún problema, y firmó. Y obviamente el acuerdo siempre fue que yo firmaba como abogada, pero nosotros éramos los impulsores del proceso, ¿no? Entonces, esto ha quedado como súper claro porque finalmente quienes hemos llevado el proceso, no solamente desde la demanda como tal, que nos tocó armar entre varios abogados, que fueron revisada por varios abogados y que obviamente tuve la oportunidad de yo terminar de hacerla. Y mi esposo, que es especialista en temas administrativos, pues obviamente me ayudó también a revisar. O sea, era un grupo estrecho de conocidos y amigos también, pero la pregunta de la gente, de la ciudadanía es, ¿quién está detrás de eso? Dado las circunstancias de lo que sucede en el Ecuador, se toman decisiones o se van ciertos funcionarios o son acusados de corrupción ciertos dependiendo cómo se tejan las cosas arriba, digamos así. Porque esa es la pregunta. ¿Se puede responder así? ¿Hay alguien o simplemente es ese grupo de ustedes como ciudadanos? Nadie, esto es importante que yo lo diga porque aquí el único financiamiento ha sido la voluntad de cada uno de nosotros. Quien me conoce sabe que yo soy una persona muy honesta. Difícilmente yo me prestaría para una cosa que no sea en lo que creo y conforme mis convicciones. Eso está clarísimo. Quien no me conoce, obviamente puede dudar. Tengo el gusto de Pero, conocerte, Jessica, pero y cuando ya me realmente conocen, ya saben que aquí no así hay, es, no hay nada. así es. Entonces, Pero vale la pena esta pregunta, Jessica, porque la sí, audiencia sí nos preguntan es quiénes están detrás, hay alguien, inclusive si hablaba si el alcalde, quién le iba a reemplazar, estaba detrás y todo eso, o los concejales y todo eso, ¿no? Entonces eso era, no he sí fue, tenido conversación con ningún concejal, con ninguno, es decir, ni antes de presentar la demanda, ni después de presentar la demanda, peor aún con el doctor Guarderas. Nunca, ni un men, no van a encontrar, pueden chequearme, rebuscarme, no van a encontrar ni un mensaje, ni una llamada, ni nada, porque yo nunca he tenido ninguna conversación con ninguno de ellos. Tampoco la pienso tener, más allá de que podamos conversar sobre cómo están las cosas, alguna cosa muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, ahora en el tema de la vicealcaldía, yo he dejado claro que ya mi tarea terminó con la remoción. Lo que es la vicealcaldía es una cuestión que le compete completamente al Consejo Metropolitano y yo no tendría por qué meterme en ese proceso. Y creo que es lo mejor que uno puede hacer porque tampoco se puede arriesgar el proceso ciudadano por una cuestión personal. Por eso hemos dicho tampoco yo voy a ser parte de la administración Guarderas, ni me han invitado, ni me he hecho invitar. Entonces nadie del grupo va a ser parte de esta administración. Y es importantísimo que podamos nosotros dejarlo así súper claro porque no queremos correcto, esto. Y correcto. este es un proceso ciudadano, este es un proceso que lo venimos trabajando, personalmente yo que trabajo más de 10 años en estos temas, entonces aquí no hay nada detrás, absolutamente nada detrás. Esto va a ser bastante requerido por usted, Jessica, por demás cantones, ciudades que quieran estén en este proceso, por la experiencia que les deja a ustedes de cómo llevar y realmente no es fácil porque sabemos todos saben y es públicamente conocido del poder mediático de Jorge Yunda, del exalcalde y ahora de su poder económico también, que tuvo no solamente desde este gobierno, sino de los anteriores gobiernos. Eh, ¿Ha favorecido la coyuntura política del nacional en este actual gobierno de que se pueda dar este proceso o hubiese sido distinto si hubiesen estado en el gobierno en el anterior gobierno de Moreno o en el gobierno de Correa? Sin duda ha favorecido, eso no lo dude, porque yo creo que si hubiera ganado Arauz, se habría ganado Arauz, otras serían las condiciones. Tengo claro también que esos serán sus nexos, ¿no? Si tendríamos actualmente un gobierno como el de Correa en su momento, nos habrían votado quizá la policía encima, no sé, alguna otra cosa, porque obviamente eran sus aliados. Tenemos clarísimo que ahí hay un aliado. No de todo el sector del correísmo. Yo tengo la suerte de conocer a alguna gente dentro del sector del correísmo y creo que tienen una visión ideológica política distinta. Pero hay un sector
que al menos el sector que más defendió la postura de Yunda era el sector de la señora Maldonado, que le fue la candidata a la A la alcaldía. alcaldía, que por poco ganó. Entonces, claro, o sea, ese era el sector más, yo diría que más ciegamente lo defendió Ayunda. Y eso les pasó a ellos también una factura. Yo creo que el 11 de abril parte de esa pérdida garrafal que tuvieron es precisamente el que tuvieron esta cercanía, esta cuestión de defenderle públicamente, y eso a Quito no le agradaba porque era evidente lo que pasaba en la administración de Yunda, ¿no? Imagínense el tema de los chats, o sea, es una Así cosa es. que uno ya no podía resistir. Y creo que lo que hicimos y mi actuación en términos particulares, ya como persona y como profesional, creo que pude de alguna manera, sin haber recibido el voto de los ciudadanos, pero creo que logré entender el sentimiento de los quiteños y las quiteñas y fue trasladado ese sentimiento al Consejo Metropolitano. No tuvimos que generar ningún tipo de pacto con nadie, sino simplemente hacer este trabajo, este ejercicio de participación que nos ha permitido tener hoy una primera victoria, que es una cuestión histórica de haber logrado la remoción por primera vez de un alcalde metropolitano. Sí, eso justo allá iba a llegar. Quito tiene una historia de grandes alcaldes, sin duda, históricamente es conocido de grandes personajes que han dirigido la alcaldía. Eh, la defensa de Yunda ha sido siempre porque es un hombre humilde, porque viene de un sector sencillo, pertenece a las minorías, a los sectores populares, y que se ha dado un sector de racismo de las clases, no sé, más pudientes de Quito y que no soportaban que él sea el alcalde. ¿Crees que esto todavía cabe o han podido ustedes demostrar que es netamente corrupción y... No tiene que ver. A ver, sin duda creo que han habido criterios racistas. Eso no lo dudes. Somos una sociedad que es machista y es racista. Pero así como habían habido criterios de esa naturaleza contra él, también lo ha habido contra nosotras, de gente de Yunda. O sea, contra mí en particular, de gente de Yunda. Entonces, realmente sí es una cuestión muy, muy compleja la que nos ha tocado vivir, pero su salida no se da por esta circunstancia. Su salida se da porque todos los incumplimientos que él realizó, o no realizó, mejor dicho, las cosas que no realizó, que debía cumplirlas conforme a la ley, logramos probar que nunca lo hizo, por un lado. Y por otro lado, que es indispensable también señalar que junto a esto se suma todo el tema de los escándalos de corrupción. Entonces la gente estaba cansada, estaba harta de una administración administrada por una familia, una ciudad administrada por una familia, que prácticamente era la hacienda de una familia y que no podía seguir de esa forma. No podía ni debía seguir de esa forma. Por lo tanto, obviamente, esta es la situación en la que se encontraba la ciudad y obviamente también, sin duda, el apoyo de ciertos sectores, el apoyo mediático ha sido fundamental, pero no es que nosotros lo capitalizamos, lo que pasa es que él dejó de tener ese nexo con la gente a tal punto de que los únicos que le apoyaban eran los dirigentes más cuestionados, ¿no? Los dirigentes que más han transado con todo el mundo en este país y en esta ciudad. Entonces, sus juntas no eran buenas. Sí, estimada Jessica, sí es probado y luego de que se ha ido a una audiencia y se ha mostrado que es por corrupción, ¿en qué quedará? ¿Se puede recuperar recursos si es comprobado que es actos de corrupción? ¿La ciudad puede recuperar ciertos recursos o esto simplemente queda ahí con la destitución y no pasó nada? Mira, yo creo que nuestro trabajo terminó con la remoción. Hasta ahí llegó nuestro trabajo y particularmente el mío. De aquí en adelante, lo que yo he propuesto es construir una agenda ciudadana, una agenda de ciudad, porque si Quito es una ciudad sin políticas públicas, si Quito no tiene posibilidades de tener un rumbo mediato o inmediato, hay que construir esa alternativa de ciudad desde los territorios. Y en eso es a donde nos vamos a concentrar estos 6 meses que vienen, porque necesitamos darle a Quito una alternativa.
Y esa alternativa tiene evidentemente que venir de la ciudadanía. Hay que construir un objetivo de ciudad. A mí me encantaría que ese objetivo de ciudad pueda ser el Quito verde al 2030, al 2040. Qué lindo. Efectivamente, vamos a tratar de eso porque es realmente la parte central. Lo que nos interesa es virar la página y ver qué le depara Quito. Antes queremos tomar un último tema de este largo proceso que ha sido, no sé, tedioso como una novela. Pero, ¿qué pasa con los jueces? ¿Por qué te quiero llevar allá? Es porque si vamos a hablar de futuro, tenemos que hablar lo que está sucediendo con nuestra justicia. En los últimos días que se daba la remoción, se supo por noticias cómo una juez o jueza o juez, algo así, pudo cambiar las disposiciones legales en 2, 3 horas, en tiempo récord. Estos jueces van a ser sancionados a quien realmente hay que decirlo así, estos jueces realmente están trabajando a quien les presentan oportunidades, a quien les pagan mejor, porque se supo también que se había cobrado un honorario extra. Entonces, ¿qué pasa con los jueces? Porque nuestra justicia está corrompida. ¿La podemos realmente llevar a estos jueces también a determinarlos, que quede un precedente y que se pare esta forma de hacer justicia en el Ecuador? Mira, yo les decía y he conversado en algunos espacios que em, cuando nosotros iniciamos este proceso no imaginamos que teníamos que entrar incluso a batallar con el sistema judicial. Porque yo decía, o sea, se ejecuta la remoción y listo, hasta ahí llegan a su trabajo. Pero no fue así, no fue así. Nos tocó, a mí personalmente me tocó buscar mucha información sobre cómo se había pasado el tema de los jueces, revisamos, chequeamos, miramos y ¡pah! Nos damos cuenta que no hay sorteo, que hay una cosa, que hay otra. O sea, esto es realmente complicadísimo, ¿no? Entonces ahí es cuando solicitamos y de luego me doy cuenta porque logré tener mucha información sobre esta señora jueza Domínguez, en donde me decían, esta señora Domínguez decía que además ella no había sido nombrada legalmente, ¿no? Porque había sido nombrada por la ventana, no había participado ni siquiera en el concurso de jueces, entonces uno se da cuenta de estas cosas y dice, no más. Hacemos la denuncia pública, solicitamos, yo particularmente solicité el acto urgente y hacemos la denuncia pública y la señora presidenta del Consejo de la Judicatura pues acoge, ¿no? Acoge esto, hace una investigación, se dan cuenta que hay varias irregularidades, ponen en conocimiento de Fiscalía y evidentemente se hacen los señalamientos después. Yo creo que la presidenta del Consejo de la Judicatura reaccionó bien. Creo que ahí hay algunas dudas sobre la actuación de ciertos vocales que tendrán que explicarle al país cómo han actuado en este proceso, pero creo que ella escuchó un poco lo que hemos planteado los ciudadanos y decirle, oiga, ¿qué está pasando? Y el tema de sorteos, además que es conocidísimo para los abogados que litigamos, también hemos logrado decir, bueno, al menos qué está pasando, ¿no? Eso es Claro, bueno, claro. bueno para el país, ha sido bueno para la ciudad y este proceso creo que no habría sido igual sin la participación de la ciudadanía un poco vigilando y empoderándonos del proceso. Así Entonces, que esto nos puede también llevar a sentar un presente para esos jueces que están acostumbrados a manejarse de esta manera, ¿verdad? así es, así es. Yo creo que ahí más bien lo que hay que hacer es tener claro que los buenos jueces no tienen por qué ni preocuparse, ni sufrir, ni nada por el estilo. Los malos jueces, los que no honran la magistratura, son aquellos que tienen que preocuparse cuando hay una ciudadanía activa, organizada, pero sobre todo que no tiene miedo a ningún poder, ni político, ni económico, ni el poder de la comunicación, que en este caso lo tenía Yunda, ¿no? Yunda tenía esos tres poderes y lo sigue teniendo. No es que ha dejado de tenerlo. Y cuidado y salga de candidato para el 2023, ¿no? O sea, ahí también hay que tener muchísimo cuidado porque Quito va a enfrentar un proceso electoral en el 2023 y seguramente habrán un montón de candidatos. Y seguramente Yunda, si no ha sido sentenciado, podrá, o incluso siéndolo, porque en este país y en América Latina todas estas cosas pasan, Así puede es. ser candidato. Podrá ser candidato. Ahora no tiene ningún impedimento para no serlo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro.
quien no tiene un análisis político real de todas estas cosas, pues obviamente no lo va a mirar. Quienes un poco analizamos y vemos, como solemos decir, vemos el bosque y no solamente el árbol, tenemos otra mirada de la coyuntura y de la realidad y lo que le puede pasar a esta ciudad en 2 años. Pero hay que tener esas claridades. Y entonces vamos a ir con esas claridades a ver qué nos depara para Quito el futuro, primeramente con la nueva administración. Y ya ha sido formalmente posesionado el nuevo alcalde Guarderas, perdón el nombre, si me reconoce. ¿Perdón? Santiago Guarderas. Santiago Guarderas, el alcalde Santiago Guarderas, y hasta en funciones. Se ha corrido rumores, la tuvimos en unas entrevistas en medios, pidiendo que aclare a usted, Jessica, que si va a ser parte de esa administración, y fue rotunda en decirla que usted no quiere compromisos. ¿Cómo usted va a vigilar y si que van a continuar la vigilancia a esta nueva administración? Mira, a ver, voy a aclararlo nuevamente. Cada que puedo lo hago. Así es, toca. Es que no es justo que nosotros por un cargo público que ni siquiera nos interesa, a mí no me interesa, no tengo yo interés de entrar al municipio, podamos arriesgar un proceso tan importante como ha sido el proceso de la remoción. Yo creo que una parte del respeto a la ciudadanía es respetar estos procesos y dejarlos en el sitio que la historia demanda que se los deje. Yo soy muy respetuosa con la gente, he sido muy respetuosa incluso con lo espontáneo de la movilización ciudadana, porque nunca fui siquiera a una sola manifestación, porque no quería que se politice el tema. Yo no fui precisamente en respeto a esa manifestación espontánea de la gente que se movilizó ante el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, para mí, ese respeto al derecho ciudadano, a la gente, para mí eso va por encima de cualquier otra cosa. Y luego uno tiene que en la vida ser y parecer. Yo soy una mujer honesta y ética, y para mí la ética pública está por encima de todo. Yo jamás voy a hipotecar un proceso como este para un cargo público. No es coherente, no es adecuado, no es ético, y como te digo, creo que uno tiene que dejar este proceso en ese histórico espacio en el que lo hemos colocado. Luego te diría que mi compromiso, y eso ha sido parte de lo que vamos a hacer el día de mañana también, mi compromiso es hacer una agenda ciudadana. Vamos a realizar mesas temáticas. A partir del 5 de agosto más o menos tenemos ya la planificación elaborada. Yo me he tomado un par de días porque siento que en 3 meses no he descansado nada. Entonces claro, nos resultó mucho más largo de lo que habíamos previsto, pero vamos a hacer estas mesas temáticas, estas mesas de diálogo en territorio. Ya tenemos avanzado los diálogos con algunos colectivos ciudadanos que han sido muy cercanos. Yo soy muy cercana también a la gente de los mercados, por ejemplo, soy muy cercana hacia algunos otros espacios. Entonces, para mí ese es mi trabajo. Estar en el territorio, estar con la gente, estar con los ciudadanos, recoger sus demandas, pero también conversar con algunos sectores económicos, sectores políticos, sectores productivos, sectores de profesionales, sectores de trabajadores. Creo que para poder plantear este proyecto de ciudad que tiene que hacerse desde la ciudadanía, tenemos que contar con todos. Y ese es un trabajo que lo vamos a hacer hasta el mes de diciembre. Y vamos a tener una planificación ya elaboradita de qué es lo que hay que hacer en esta ciudad para empezar a trabajar y para delinear un futuro para nuestra ciudad. Para mí, yo estoy convencida que la construcción siempre es colectiva. No es meramente individual, la construcción es colectiva, y es colectiva precisamente porque no se puede hacer todo desde el escritorio. Necesitamos contar con las ideas de la gente. Una de las cosas lamentables que se ve en las administraciones de casi todas, diría yo, de todas las alcaldías del Ecuador, inclusive del gobierno, casi todos los países latinoamericanos, es que no tienen proyecto de políticas de Estado, diga, pero sí tienen su política de gobierno, que es qué es lo que van a hacer, lo que quieren hacer ellos en su administración, y ahí mueren. No les interesa, no hay un proceso, no hay un proyecto a largo plazo de 40, de 50 años, cómo la quieren ver a su ciudad, y los alcaldes que entran cumplan ese proceso en su periodo determinado. Esto ha
esto factible que se pueda sentar en Quito porque no se le ve como un proceso a largo plazo, o es que lo hay o no se lo cumple. Entonces, se ve que en este momento ustedes también quieren promocionar eso, quieren poner en la cabeza del alcalde y de sus concejales de esta nueva administración, que sí es una administración transitoria y que sedimente los pasos para un proyecto a futuro, a largo plazo, a un Quito de 40, 50 años, una capital importantísima de Latinoamérica. Bueno, realmente eso es lo que nosotros queremos. Plantearle, por ejemplo, primero al doctor Guarderas que esta es una alcaldía de transición, que esta alcaldía de transición va a permitir que logremos tener como ciudad, al menos sentar las bases de la institucionalidad, que está bastante venida menos. Yo creo que Quito tiene al menos 6 años de abandono. Hasta en la administración Barrera yo te podría decir que habían políticas públicas. Con la administración Rodas, o sea, esto fue para abajo. No habían políticas públicas, no hay políticas públicas, no hay una planificación adecuada, no sabes tú como ciudad hacia dónde vas, porque cuando tú sabes cómo vas, hacia dónde vas, en la vida, en un proyecto, en tu oficina, en tu trabajo, tú dices, mire, la meta va a ser ahora vender, qué sé yo, 10,000 empanadas. Entonces, todo tu objetivo está diseñado para ir a vender 10,000 empanadas. Entonces, tú vas a decir, voy a vender 1,000 cada día hasta tal fecha, los días sábados, los domingos. Pero lo mismo pasa, este ejemplo que es como muy práctico, lo mismo pasa en el ámbito administrativo público. Mi Bueno, objetivo es que Quito sea una ciudad verde en 30 años. Toda la planificación de la ciudad tiene que trabajar para eso. Y claro, si no sentamos las bases de la institucionalidad hoy, en estos 2 años, que es importante porque Quito tiene una estructura burocrática muy pesada, muy anclada en los 70, en pleno 2021, ya no responde a los intereses de la ciudad. Y adicional, creo que también hay que empezar a debatir los temas del estatuto, el estatuto autonómico de Quito. Entonces, yo me voy a meter mucho en estos temas ahora durante estos meses para plantear cosas, para proponer soluciones, para proponer alternativas, para proponer políticas y ya después de eso veremos. y entre esos objetivos, uno de los claros objetivos de hace 10 años, desde la administración de Barrera, era clarísimo el metro de Quito, pero se viene posponiendo, se viene manipulando, cambiando precios, todo, y no se da. ¿Crees que se pueda ya lograr este objetivo en esta administración eh, transitoria? Digo, porque ya está bastante avanzado, pero tampoco el alcalde anterior lo cumplió. A ver, yo creo que ahí hay que hacer una revisión. Miren, el tema del metro hay que transparentar todo lo que es, a ver, qué se hizo, qué está hecho, qué es la obra física, pero faltan los sistemas electrónicos. Yo indiscutiblemente sería buenísimo tener operadores propios, pero creo que hay que aprender y uno en la vida no puede arriesgar los recursos públicos. Ahí tiene que entrar una alianza estratégica con una empresa de mucha experiencia manejando trenes. Conozco mucho el tema de Europa porque estudié en Europa, sé cómo funciona la red de trenes por debajo, ¿no es cierto?, en Europa, pero te digo, o sea, es preferible que tengas contactos, nexos y asistencia técnica del Metro de Madrid, del Metro de Barcelona, del Metro de México, también tiene metro, del Metro de Buenos Aires, de cualquiera, no me gustaría dar nombre de empresas, pero de cualquiera que haya tenido experiencia manejando metros, en lugar de llegar a improvisar y decir, bueno, ya vamos a contratar los choferes. ¿Y de dónde van a venir pues los trenes primero? Luego, ¿cuál va a ser el sistema electrónico con el que van a operar? El sistema integrado de recaudo, que tiene que entrar, no podemos seguir sin sistema electrónico integrado de recaudo. Luego, las interconexiones que tiene que haber con el metro. El tema del labrador Carapungo que estaba pendiente, que fue parte de una de las solicitudes de remoción. ¿Cómo el metro puede tener un sistema integrado que permita que una persona que vive en La Morita, en Tumbaco, pueda tener o beneficiarte de este sistema integrado? Ahí hay un concepto que nosotros lo hemos desarrollado mucho que se llama democratización del transporte público. Las ciudades más democráticas del mundo son aquellas en las que su transporte llega a todos lados con un solo sistema y que tú tienes facilidades de movilización.
la movilización en las grandes metrópolis está resuelto. Si tú vas a Nueva York y te das cuenta que ahí tienes todo el sistema de movilización, tienes el metro de Nueva York y bueno, tienes una serie de elementos con los que tú puedes trasladarte, puedes movilizarte. Si no tenemos eso, lamentablemente Quito va a seguir siendo una ciudad atrasada y no va a ser una gran metrópoli. Necesitamos darle a Quito ese matiz de una ciudad verde, de una ciudad sostenible, de una ciudad con transporte para todos y en todos lugares. Pero para eso necesitamos hoy más que nunca, poner la casa en orden. Poner la casa en orden significa revisar la estructura, revisar a los funcionarios, quiénes son, quiénes sirven, quiénes no sirven. Es decir, necesitamos poner la casa en orden. ¿Qué es lo que, cómo lo podemos lograr eso? ¿Qué es lo que va a suceder de aquí en el futuro? Solamente quedan 2 años o menos de 2 años al 2023. ¿Crea que se pueda sentar esas bases con este equipo transitorio o ellos están más esperanzados en una reelección o cosas así? ¿Cómo lo logramos, estimada Jessica? No lo sé, mire, no lo sé. Yo creo que como ciudadanos lo que tenemos que hacer es exigir que se haga. Si no se hace, es responsabilidad de ellos. Pero tenemos que, desde la ciudadanía, proponer esas alternativas y yo estoy dispuesta a proponerlas, sin ningún problema, sin ningún egoísmo, y creo que es importante empezar a proponer. Si las acogen, chévere. Si no las acogen, pues, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Pero me parece súper importante que podamos nosotros proponer, que podamos decir qué es lo que deberían hacer y más allá de eso, también irles marcando la pauta, ¿no? Ir trazando una hoja de ruta que nos permita, como ciudadanos, decirle a la autoridad, mire, esto le proponemos, esto queremos que haga. Vamos, soluciona este problema, solucione lo otro. Con esto puede zanjar algunos temas. Entonces, así vamos generando esa ciudadanía activa que necesitamos, porque necesitamos una ciudadanía activa. Perfecto. ¿Cuáles son los mayores retos o lo más, aparte de lo que es darle un Quito verde, que sea una sociedad sostenible y sobre todo el transporte en una ciudad capital como es Quito, que es lo más importante? ¿Hay algo más en la cual requiere la urgencia de Quito, no sé, en su limpieza, alguna cuestión que realmente le urge a Quito revisar y proponerse, sobre todo que sea temas de campaña para el 2023? Transparentar las finanzas públicas. ¿Cómo se han manejado las finanzas públicas? ¿Cómo están trabajando cada una de las empresas públicas? ¿Cómo está financieramente cada una de las empresas públicas? Mira, la empresa de agua potable era líder en temas de técnicos, ¿no? Actualmente terminó siendo prácticamente el espacio de saqueo más importante de Quito. Entonces, creo que ahí hay mucho por hacer, muchísimo. Transparentemos las finanzas públicas, hay que saber con cuánto contamos y hasta dónde nos alcanzan, decía mi mamá, hay que saber hasta dónde nos alcanzan los pies para estirar las sábanas, más o menos. Si tenemos o no tenemos plata y cuál sería el modelo de gestión de una ciudad que necesita alianza público-privada. Aquí yo creo que la apuesta tiene que ser precisamente a los sectores productivos. Nosotros hemos propuesto crear un plan empleo, por ejemplo, que nos permita la reactivación productiva en condiciones en donde los trabajadores también puedan tener tranquilidad. Y por otro lado, también en los temas de salud creemos que es súper importante que se trabaje, además de la vacunación, que está obviamente en manos del gobierno nacional y en donde habrá que hacer el esfuerzo desde el gobierno municipal para que se pueda lograr la vacunación en Quito. Creo que también es importante hablar de salud mental. De esto nadie lo está hablando porque la salud mental es fundamental después de la pandemia y con todos los problemas económicos que la gente está viviendo. Acá tenemos un elevado incremento de suicidios. Que alguien tiene que decir algo sobre eso. Y por ejemplo, eso planteamos desde el ámbito de salud. Eso planteamos desde el ámbito de salud. Entonces, claro, por hacer hay un montón. Una buena noticia es que todo lo que manejaba antes el patronato regresa a la Secretaría de Inclusión, que a mí me parece de igualdad, que debería llamarse Secretaría de Inclusión, pero ahora se llama Secretaría de Igualdad. De inclusión, perdón. Debería llamarse de igualdad, pero se llama de inclusión. Entonces, yo creo
que eso es un buen paso, porque al menos sale de la mano de los familiares del alcalde esta política social que se habría convertido en dádiva, y eso no se puede seguir manejando como dádiva. Las políticas sociales tienen que manejarse como políticas sociales, políticas de oportunidades, políticas orientadas a reducir las brechas, y ahí tiene que invertirse en los recursos de la ciudad, pero no como la dádiva que pasó esto en la pandemia, ¿no es cierto? Que era llegar con una cajita de víveres y ya, y así convencía a la gente. Y eso es lo que hace parte del clientelismo político. Y Así es. obviamente lo que tenemos que hacer es crear políticas económicas para el desarrollo, pero sociales para reducir las brechas entre ricos y pobres y mejorar las condiciones de vida de la gente. ¿Cómo llegamos un poquito a difundir más esto de lo tan importante que la gente todavía no cala, no se empodera? Un tema que tú lo has estudiado muchísimo, lo que es los presupuestos participativos, que esto nos los da y nos empodera a los ciudadanos y que estamos por ley autorizados y tenemos esa potestad de saber. Y eso remarca muchísimo en la transparentación de las finanzas públicas. Porque Mira, lo he dicho muchas veces, nos matamos, queremos buenas autoridades y nos matamos en cualquier cosa, criticando, juzgando su vida personal, pero si vigilamos un poquito los recursos públicos, yo creo que solucionamos, si no del 100%, pero yo creo que nos pasamos de un 70%. Y la ciudad, con el dinero que es manejado de manera transparente, va a mejorar las cosas. ¿Crees que podemos llegar a los ciudadanos a empoderar un poquito para que ellos también, nosotros también seamos los que vigilamos y seamos responsables, no solo esperar? Obvio, las autoridades que están en poder quieren justamente eso, que no sean vigilados, que no presentar informes, nada de eso. Pero nosotros los ciudadanos hemos caído en realmente en no vigilar. ¿Cómo logramos eso? ¿O esperamos solamente que un grupo así de buenos ciudadanos cívicos como ustedes hayan tomado la rienda y o podamos ser ejemplo para que otros grupos también tomen estas iniciativas? bueno, yo ahí te diría, por ejemplo, Simón, que el tema del presupuesto participativo para mí es enormemente interesante, sobre todo porque yo realmente soy un enamorado del presupuesto participativo. Yo hice un Así es. trabajo de investigación en el año 2013, que fue publicado en el 2016 por la Universidad Andina Simón Bolívar y el Centro de Estudios y Publicaciones. En donde ahí nosotros planteamos, hay un capítulo específico que plantea precisamente cómo combinar, cambiar y mejorar la situación de los presupuestos participativos en Quito. Entonces decíamos, es súper importante que podamos nosotros primero hacer verdaderas asambleas territoriales o asambleas sectoriales. ¿Por qué razón? Porque lo que hay actualmente no son. Actualmente lo que ha habido es este manejo político del dirigente que me cae bien, el dirigente que es mi amigo, el dirigente que me apoya, va a recibir la obra. El dirigente que no es mi amigo, que no me cae bien y que no me apoya, no va a recibir la obra. Entonces, lo primero que hay que hacer es despolitizar, más que despolitizar, yo diría quitar desde este manejo la arista que tiene que ver clientelismo, exactamente, con el clientelismo. El proceso del 89 y 90 que lo hace el Partido de los Trabajadores de Brasil desde Porto Alegre. En Porto Alegre, sí, claro, es un ejemplo para América Latina realmente. Claro, y lo hacen con verdaderas asambleas territoriales. Asambleas territoriales, claro, asambleas territoriales que permite, que le están permitiendo a la ciudad y que le están permitiendo en este caso a Porto Alegre, que la propia gente planifique su futuro. Entonces, antes de la presupuestación viene una parte que es importante, que es la planificación participativa. Esa planificación participativa hace que la gente en asambleas sectoriales y territoriales decida la obra. Entonces le dice un vecino al otro vecino, ¿qué le hace falta a usted, vecino? A mí me hace falta el alcantarillado y a usted un juego infantil. Ok, ¿qué obra es más importante? Y haces este proceso de sensibilización con la gente. ¿Qué obra es la más importante? La obra más importante no es precisamente el juego infantil, es el alcantarillado y el agua potable. Entonces ahí los recursos de este año los destinas para esto, pero los recursos del año que viene los destinas para el juego infantil. Ahora, esto no se hace en una planificación de un año.
tiene que ser mínimamente una planificación cuatrianual, mínimo, para que tú puedas en los 4 años tener claramente establecida hacia dónde vas como planificación. Entonces, eso me parece a mí que es como súper básico, pero que si tú quitas la arista clientelar, tú puedes tener una herramienta de presupuesto participativo que sea una herramienta absolutamente técnica, absolutamente política incluso, que relaciona directamente la autoridad con la gente. Algo tan básico que pareciera que todo candidato a la alcaldía, funcionario lo sepa, pero o lo esconden o no lo saben. No Y lo si sabe, bien, y si no bien lo es aprovecho. cierto, no lo saben o se hacen los que no saben, digamos, ¿no? Y si bien es cierto, esta forma de darse pues, estas políticas se dan mucho más en los gobiernos de izquierda, Sí, pero se produce de lo que acabas de mencionar, el sistema clientelismo, su grupo, y luego lo promocionan y que todo es participativo y esto es hecho con la participación de todo el pueblo y hay campañas y hay sabatinas y hay todo. Entonces, en sí es hermoso, se ve lindo en teoría, en forma de, pero en la realidad muchas veces obedece a un clientelismo ya predominar a lo que quiere en una manera política, politizada, a buscar réditos electorales para futuro. Y esto nos ha dañado. ¿Crees que podamos madurar esto? Porque ya lo vivimos, lo vivimos aquí en Ecuador. Y tenemos que ir empujando a madurar al país, a madurar a los ciudadanos, a que los ciudadanos entiendan y se empoderen de los presupuestos participativos, de estar partícipes en sus políticas, en sus barrios. No tienen que estar pensando solo en cosas grandes, en el metro de Quito, así sino es. ahí en su barrio, a ver cómo organizan limpiar la calle, que lo tengan bien. ¿Hasta dónde podemos ir un poco, ya que si bien es cierto, este nuevo gobierno de otro tinte, otra visión política, sí ha dado estas oportunidades de que se pueda ver, llegar al término que ustedes han llegado, pero no permite muchas veces este proceso de participación. Se hace un poco difícil, es bastante, no sé, no hay esa participación masiva, digamos, como lo hacen los gobiernos de tinta izquierda. Podemos cambiar y también ir sentando presentes en este aspecto, estimada Jessica. Mira, yo creo que va más allá de un tema izquierda-derecha. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en España el presupuesto participativo está institucionalizado. Llegue un gobierno de izquierda o derecha, una de las cosas que se respeta es el presupuesto. Y esto en términos generales para cualquier proceso, es decir, para cualquier, en este caso, comunidad. La comunidad de Andalucía ha trabajado mucho temas de presupuesto participativo. Ahí yo tengo una dirigente que me parece su carrera política ya está en el declive, pero era súper interesante, que es Susana Díaz, ¿no? En su momento ella fue presidenta de la comunidad de Andalucía y trabajó mucho el tema de presupuestos, pero cuando cambia una administración, y esto es importantísimo en las políticas públicas, es que no importa quién llegue a sentarse, lo más importante es instituir esta política, dejar claro que esta acción, este programa, este proyecto tiene un proyecto de corto, mediano o largo plazo, y que el largo plazo va a ser 8 años. Quien quiera que llegue, tiene que respetar ese proceso, pero para eso que necesitamos buenos técnicos, mejorar la situación de la administración municipal, es decir, mejorar el personal, el talento humano dentro de la administración municipal, que es indispensable, y por eso nosotros le decimos al doctor Guarderas que debería hacer una evaluación general de la administración municipal para evitar que hayan estas cosas de que el municipio se ha manejado muchísimo por cuota política y eso genera malestar y eso genera que tengamos una administración muy, muy mala, muy pésima. Entonces, porque no tienes gente preparada completamente para ejercer el cargo que está ejerciendo. Entonces, si dejamos eso de lado un ratito, aunque eso sea impopular, porque finalmente no le voy a dar el gustito al dirigente tal para que trabaje el hijo, la nuera o tal persona, que eso es lo que ha pasado. Entonces, si dejas eso de lado y priorizas lo técnico, 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 puede cambiar la situación de Quito. Pero necesitamos para eso mucha decisión política, mucha decisión política. Así es, muy efectivo. Esto es la realidad. ¿Qué Uh -huh. caras y qué visiones se vienen para un Quito de futuro?
no es prematuro decir que Se me fue Simón un ratito, no sé qué pasó. No le terminé de escuchar la pregunta. perdón, sí, ¿qué cara nos depara al futuro en cuanto ya a los líderes políticos de Quito? ¿Cómo se va a dar estas elecciones que se vengan, más allá que es un año y medio todavía de que comience este proceso? ¿Cómo va a sentar? ¿Hay rostros ya que se puedan ir franjando, fraguando en esta próxima contienda electoral para el 2023 y que puedan ser los promotores de un Quito de una visión moderna, futurista y no, como decías tú, anclada en los 70, en los 80, que se pueda realmente eh, exigirle a un liderazgo más a la altura de una capital de un país como es el nuestro Ecuador. Yo te diría que, por ejemplo, desde mi punto de vista, mi trabajo ha sido desde la ciudadanía y seguirá siendo un trabajo ciudadano. Yo estaré al frente de las causas ciudadanas y de las causas perdidas, siempre, como dice mi mamá, abogada de causas justas y a veces perdidas. Pero en este caso nos fue muy bien, ganamos la remoción. Tremendo. Pero, pero también creo que Quito merece a la mejor gente. Así que nosotros estaremos donde la ciudad y sobre todo los ciudadanos crean que debamos estar. Por lo pronto, al frente de esto, ¿no? De esto que es una agenda temática, que es una agenda sectorial y que es una agenda territorial para construir esta ciudad. Hay que hacer también este proceso de acercarse a las autoridades, de entregar las propuestas, de decirles, vean, esto es lo que necesitamos y a partir de ello, pues simplemente esperar que lo haga. Si no, la gente es muy sabia, el pueblo es muy sabia, ellos saben cómo juzgar en las urnas, así que de eso dependerá. Bueno, realmente ha sido una guerra entre David y Goliat y que lo ha ganado David aquí. Realmente es admirable lo que han hecho el grupo, a todos su equipo, su gente, muchas felicitaciones. Yo creo que da una cara nueva a Quito, una esperanza todavía, no se saben los resultados, pero esperamos, todos añoramos a quienes amamos Ecuador y Quito, que es nuestra capital, sea para un porvenir. ¿Cómo lo veremos? Sé que Jessica y va a estar bastante solicitudes, muchas propuestas. ¿Cómo veremos a ustedes, Jessica, en el futuro? Donde la ciudad requiere. Yo no tengo ni ansias ni apuros de nada. Yo tengo que vivir mi presente, mi proceso, mi circunstancia personal, profesional. Yo hoy lo que siento, lo que el otro día me decían, Jessy, es que ya ganaron. O sea, sí, pero yo no he ganado nada en la vida. Y lo único que hemos hecho es accionar los procesos de participación y asumirlo así, con mucha humildad, porque en la vida uno tiene que tener mucha sabiduría y hay que pisar con pies de plomo y hay que tener mucha tranquilidad, sobriedad y sabiduría para aceptar los momentos que son momentos muy buenos, como es este, pero también para tomar las decisiones que haya que tomar. De mi parte, solo encontrarán trabajo, trabajo y trabajo. Nada más. Eso es todo lo que estoy dispuesta a hacer. Así es, estimada Jessica, pues el tiempo se nos va, la hora se nos completa, entonces pues algunas palabras finales, felicitándole nuevamente, soy testigo del trabajo de Jessica, me honro ser su amigo, de haberla conocido, una lucha tenaz, no solamente de esta remoción, quizá para muchos ha salido a luz este rostro de Jessica Jaramillo, estimada Jessica, sus palabras finales para este programa Hablando con Simón y cualquier cosa que me haya olvidado, pues por favor, al aire. Bueno, Simón, simplemente decirle a la gente que gracias por todo el apoyo, gracias por acompañarme en este proceso, gracias por nunca bajar los brazos, sigan acompañándonos en este proceso, no les vamos a defraudar. Quienes me conocen no hoy, sino muchos años saben que soy una luchadora, que siempre me pongo al frente de las causas justas y que nunca nos metemos a algo que sepamos que no podamos lograrlo.
Así que muchas gracias. Inclúyanse, por favor, en este proceso de la agenda ciudadana que va a ser vital para que todos nosotros podamos tener un rumbo de ciudad. Así como ustedes quieren tener una ciudad mejor, yo quisiera tener una ciudad donde poder caminar con mi hija de 3 años sin problema, que no tengamos que estar regresando a ver porque los temas de seguridad están graves, que tenga un parque donde poder con ella salir y darnos una vueltita. Yo creo que esas son cosas tan mínimas que es lo único que pedimos como ciudadanos. Así que nada, con absoluta humildad, gracias por esta invitación, gracias por acompañarnos en este proceso. Pueden seguir mis redes sociales en Twitter, en Facebook, en Instagram y estoy para servirles. Eso es todo. Muchísimas gracias. Estas han sido las palabras de nuestra invitada de esta semana, Jessica Jaramillo. Excelente. Y bien, agradeciéndoles por haber tenido la paciencia, el tiempo de estar en esta su sintonía de su programa Hablando con Simón. Estamos haciendo el cierre y llegando pues a esta transmisión, pidiéndole que se conecten semana tras semana y a la vez también recuerden que sin la participación de ustedes, los ciudadanos, de nosotros, los quienes hacemos vida cívica, no se logra esto. Este es un claro ejemplo de lo que se ha dado en Quito y estamos seguros de que sentará un precedente para el futuro, no solamente de Quito, sino también de el Ecuador y de algunas otras ciudades. Así que es una lucha ardua y la ha ido ganando la ciudadanía. Ha sido, creo que, lo mejor que le ha pasado a la ciudadanía y podemos ver estos resultados ya palpables. Muchísimas gracias en este su programa Hablando con Simón. Me queda más que despedirme, saludarlos. Muy buenas noches, hasta el próximo domingo. Muchas gracias.